Bueno, mis queridos, para comenzar este tiempo quiero hacerles recordar, traer a memoria lo que nuestro Salvador ha hecho por nosotros, ¿verdad? Es sabido para muchos de nosotros lo que Él hizo allí en la cruz del Calvario, pero es bueno recordar y considerar que Él nos ama, a sus hijos. Cuando pienso en esto, quiero considerar que el Señor derramó la misma cantidad de sangre por mí, que soy varón, que por mi esposa celeste, que es mujer. Es decir, no hay más amor por el hombre o más amor por la mujer, es el mismo acto, traducido allí en la cruz del Calvario, por ti y por mí, por hombres y por mujeres. ¿Y por qué comienzo de esta manera? Porque bueno, el mundo se ha encargado de tergiversar y de considerar a Dios como machista, como que Él tiene favoritismo con los hombres, pero no lo es así. Y cito esto porque hoy día vamos a hablar de lo que es la sumisión. Y probablemente venimos con un concepto del mundo, del cual no tiene mucho que ver con la palabra del Señor o cómo lo encontramos en la palabra del Señor. Por lo tanto, no quiero, hermana, que se ofenda o que esté luchando cuando estemos tocando este tema, porque la verdad es que si hablamos de valor y de amor, el Señor ama tanto a hombres como mujeres. Y si usted es un hijo del Señor, necesita saber que si es un hombre o es una mujer, el Señor derramó la misma cantidad de sangre en la cruz del Calvario por usted, así también como por mí. Por lo tanto, el Señor nos ama y usted, varones, mujeres, tienen valor para el Señor. Dice las Escrituras, y cito nada más para ustedes allá en Mateo capítulo 19, versículo 7 en adelante, el Señor Jesucristo hablando y diciendo a los hombres religiosos de la época y también junto a sus discípulos, dice allá: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con la otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Este es el versículo en el cual quiero concentrarme. Versículo 10 dice: le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Bueno, este es un tema que da para mucho, no vamos a hablar del matrimonio ni del divorcio, pero quiero citarme en lo que era la época, la cultura y a la vez también la manera de pensar de estos hombres en aquella época. Por la dureza del corazón es lo que se explica acá, que finalmente los matrimonios se separan, se divorcian, y no es que Moisés haya mandado o que Dios mandó, sino que se permitió. ¿Entiende la diferencia de lo que es un mandato y una permisión? Un mandato es algo inamovible, es algo decretado por el Señor, Él lo dijo, nadie lo puede mover, pero esto no lo dijo el Señor, sino que simplemente fue una permisión. En este caso, a causa de este abuso que estaba ocurriendo. ¿Y cuál es la idea y qué era lo que estaba pasando en el momento? Que finalmente la cultura en aquella época estaba dando divorcio, separándose de la esposa por cualquier cosa. Y precisamente lo que procura esa carta es legislar y regularizar algo que está vuelto loco. Y es allí donde dice entonces: no es por cualquier causa. Y eso nos habla de cómo los varones en aquella época estaban haciendo abuso, en este caso de la mujer. No había una valoración hacia su persona. Es decir, se estaba dando cartas de divorcio, de repudio por cualquier cosa. Es decir, si a ellos se les ocurría: mi esposa cocina mal, ok, no te necesito, no te quiero. Y cualquier otra cosa. Esa era la mentalidad y el corazón en aquella época de los hombres judíos. Y la verdad es que
al encontrar en el mundo. Yo espero que acá en la casa del Señor y en los hijos del Señor no encontremos un pensamiento así de parte de los hombres. Pero en el mundo es casi lo mismo. Es un objeto. Ya no me sirven, adiós. Bueno, contextualizo esto para que usted considere y vea que el Señor Jesucristo vino a cambiar aquello y vino a restituir ese lugar que la mujer debe tener al lado de su esposo, que fue lo que el Señor dijo allá en Edén: ayuda idónea. No es bueno que Adán esté solo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Pero muchos quizás no pudiesen considerar a su esposa como una ayuda, y lo fue así en el tiempo del Señor Jesucristo. Al mirar y considerar que estos hombres, por cualquier cosa, daban carta de repudio y rechazaban y votaban prácticamente a sus esposas. Pero el Señor tiene un ideal, tiene un plan, y ese plan es bueno en la mente y el corazón del Señor. Nosotros necesitamos seguirlo. Amén. La esposa en el hogar. Eso es lo que nos toca hoy día, allá en sus materiales, la página número 24. Y se nos dice allá en sus materiales que la esposa debe ser ayuda idónea. Génesis 2:18 nos habla de eso. Aún Adán estando en perfección, Dios dijo que no era bueno que el hombre esté solo. Puede considerar el Génesis, todo fue perfecto y estaba en perfección. Sin embargo, aún en esa perfección de Adán, el Señor dijo: algo falta. No es bueno que Adán esté solo, no es bueno que el hombre esté solo. Y Él dijo: entonces haré ayuda idónea para él. Queridos varones, ¿podría usted mencionar cosas en las que su esposa ayuda en su vida? Aquí los hombres tienen que brillar, si no, en la casa va a haber problemas más tarde. Mi ortografía. En su ortografía. Bueno, yo concuerdo con el pastor, mi esposa siempre está ahí ayudando, me dice: eso está mal, aquí. ¿Ok? Me ayuda. Es bueno, me complementa. Porque yo soy falto en muchas cosas. En muchas áreas yo soy carente. Y mi esposa me ayuda. Es la ayuda idónea. El término allá, la palabra, es ayuda adecuada. Viene a ser el complemento del hombre. Bueno, nuestras esposas tienen aquella sensibilidad, ¿no?, de regular nuestras emociones a veces y decirnos: basta, está bien, es suficiente, ¿no? Ellas tienen una mirada mucho más aguda en muchas cosas. ¿Ok? Bueno, el texto dice allá que la esposa debe ser ayuda idónea, ayuda adecuada, tal como decía allá, es el complemento del hombre. Proverbios capítulo 18, versículo 22 dice: el que haya esposa, haya el bien. Es decir, es algo bueno para el hombre, tal como lo dijo el Señor en Génesis. Es bueno. O no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Es algo bueno para el hombre, nuestra esposa. Tal como decía nuestro hermano, solos no podemos, ¿no? Somos un desastre. Bueno, es allí donde entra este rol maravilloso de nuestras esposas a nuestro lado. Ellas son aquella ayuda idónea. Dice allá Proverbios 31:10: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima, la idea es su valor, sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. Lenguaje poético, figurado, ¿verdad? Todos probablemente hemos visto las piedras preciosas y se le compara allá y se dice que es mucho más hermoso que eso, esta mujer virtuosa. Entonces la Escritura nos va a mencionar, y es aquí donde yo quiero decir también, que el Señor exalta a la mujer, reconoce cosas buenas, algo positivo en ella, pero quizás nuestra cultura, nuestros corazones pecaminosos nos hacen desvalorar, no mirar de buena manera, desconsiderar a la mujer. Y eso habla de nuestra pecaminosidad, porque en el corazón del Señor la mujer es hermosa, en todo aspecto. Entonces eso es algo que usted, hermana, esposa, no puede olvidar.
Si su esposo no le hace sentir así, bueno, eso es lamentable. Pero no es el Señor, no es la culpa del Señor. Somos nosotros los seres humanos los que fallamos. Pero recuerde, usted es ayuda. Y sabe, uno necesita ayuda cuando uno es incapaz. Tal como decía yo soy carente en muchas cosas. Yo la verdad es que pido ayuda cuando realmente no puedo. Y esa es la idea acá del texto. De que hay algo que le falta al hombre. El hombre es incompleto sin la mujer. Por lo tanto, necesita usted de esa ayuda. Necesito yo de esa ayuda de mi esposa. Mi esposa es mi complemento y también debe serlo para usted. Por lo tanto, es una parte importante. La igualdad y diferencia entre la mujer y el hombre. Allá en la página 24 aparece aquello. Y bueno, en cuanto a su igualdad, ¿en qué sentido son iguales? En que son hechos a la imagen y semejanza del Señor. Cuando nos referimos a imagen y semejanza del Señor, estamos hablando de que ellos tienen intelecto, emoción y voluntad. La mujer tiene intelecto, emoción y voluntad, al igual que el hombre, también lo tiene. Entonces en eso nos parecemos, pero todos podemos reconocer que a pesar de que yo tengo un intelecto, mi esposa también lo tiene, a pesar de que yo tengo una voluntad y emociones y ella también tiene voluntad y emociones, somos muy diferentes. Somos muy distintos. Entonces somos iguales por una parte en un sentido, con intelecto, emoción y voluntad, pero muy distintos en cuanto a aquella materia. Todo aquello nos indica que nos complementamos finalmente. Entonces somos iguales en cuanto a intelecto, emoción, voluntad, pero a la vez somos muy distintos. Y tal como menciona su material allá, distintos físicamente, distintos intelectualmente. Los hemisferios cerebrales, dice allá, del hombre y de la mujer se estructuran de manera diferente. Los hombres son de mentes lineales y de una sola vía, un tema a la vez. Las mujeres son de mentes de vías múltiples, pueden saltar de un tema a otro. Somos distintos emocionalmente, somos distintos sexualmente, y etcétera, etcétera. Es sabido que somos muy diferentes entre hombres y mujeres. Pero ¿sabe cuál es el desafío? Es que usted y yo conozcamos a su hombre y su mujer, o su esposa y su esposo. Porque le aseguro que mi esposa Celeste es muy diferente a cualquiera de ustedes como esposa. Es única. Así como su esposa es única. Y el desafío es eso. Sí, podríamos generalizar, pero conozca a su esposa. Conozca a su esposo. Ese es el gran desafío. En medio de estas diferencias que tenemos, es bueno conocernos. Qué tan diferentes somos y en aquellas cosas también saber el uno del otro. Entonces, hay igualdad entre nosotros, intelecto, emoción y voluntad, pero a la vez mucha distinción el uno del otro. Y eso, hermanos, nos complementa. ¿Se imagina mis hijos fueran criados solo por mí? Sería difícil para ellos. Sería difícil. Y si solo los criara ella, también sería difícil. Porque estamos en ambos extremos. El hombre es muy rígido y la mujer es el extremo. También de la sensibilidad. Pero para eso el Señor nos unió y a la vez, cuando tenemos hijos, ambos juntos podemos lograr ese equilibrio en aquel individuo, en aquel bebé, en aquel niño o niña. El Señor no se equivoca en su plan. Él no se ha equivocado en cómo Él nos ha diseñado. Por lo tanto, somos el complemento el uno del otro. La esposa debe someterse a su esposo. Bueno, yo quiero comenzar diciendo lo que la sumisión no significa. No sé cuántos de ustedes acá han leído Proverbio 31, pero Proverbio 31 nos habla de esta mujer virtuosa, ¿okay? Que hace muchas cosas. Y lo primero que quiero señalar es que la sumisión no significa la esclavitud de la mujer. La esposa no es una esclava. Y es lo que vemos en Proverbios 31. Es una mujer libre. Sí, hace muchas cosas, pero ella es libre.
La sumisión no significa que la esposa no tiene opinión y que nunca abre su boca. Basado en este mismo proverbio, capítulo 31, dice que abre su boca y lo hace con sabiduría. Salen buenas palabras de la boca de esta mujer virtuosa. Entonces, no es una mujer vetada, que no puede hablar, que debe estar callada en un rincón. No es una esclava, ni tampoco no significa que no tiene opinión, ni que no puede abrir su boca. Entonces, recuerde que el Señor le puso a su lado a su esposa como complemento. Y esposa, tú eres el complemento de tu esposo. No eres el esposo. Eres la ayuda idónea. La sumisión no significa que la esposa deja sus habilidades adormecidas. Proverbios 31, vemos a esta mujer, hace prácticamente de todo, es una mujer multifacética. Por lo tanto, necesita usted considerar, tanto el esposo como la esposa, que la sumisión no significa que la esposa deja sus habilidades adormecidas. Ahora me casé, ahora no hago nada de esto. Estamos hablando de cosas que no son pecaminosas, ¿no? Porque cuando llegamos a Cristo yo llegué con un montón de prácticas y cosas pecaminosas, eso sí lo dejé. Pero de aquellas cosas que son buenas, de aquellas cosas que benefician, que ayudan, la esposa no deja sus habilidades adormecidas. Y la sumisión no significa que la esposa es inferior al esposo. Lucas 2:51 dice lo siguiente. Está hablando allá del Señor Jesucristo y de sus padres. Jesucristo no es inferior a María y a José. Sin embargo, se nos dice que estaba sujeto a ellos. Imagínense el Rey de Reyes, el Señor de Señores, sujeto a dos humanos. Para nosotros es algo descabellado, ¿no? Es algo loco. ¿Cómo el Rey de Reyes y Señor de Señores se somete y se sujeta a dos personas, a dos seres humanos, a su papá y a su mamá? Bueno, Él lo hizo así. Jesucristo en ningún sentido, hermanos, es inferior al Padre, pues es completamente Dios mismo. Sin embargo, entendemos que hay un orden también en la Trinidad. San Juan 5:30, Jesús dijo: no busco yo mi voluntad, sino la de aquel que me envió. ¿Nota al Señor Jesucristo? Él no tiene problema en sujetarse, en someterse. Recuerda cuando Él oraba y decía al Padre: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. Que se haga, Señor, tu voluntad, Padre. Y nota que en eso no hay inferioridad. Pero nosotros, los seres humanos, luchamos con eso. Pero le digo algo y acostúmbrese, porque donde quiera que vaya, usted y yo necesitamos someternos. Donde quiera que vaya. Yo toda mi vida he estado bajo sumisión. Es decir, desde que nací. Tuve a mis padres las 24 horas del día por muchos años. Y ellos diciéndome lo que debía y lo que no debía hacer, guiándome. Todos, hermanos, nacemos bajo sumisión. Cuando usted está en un trabajo, le toca estar bajo sumisión. Sumisión es ponerse por debajo de autoridad. Y eso es algo, hermanos, que el Señor ha dicho a cada uno de nosotros. Claramente lo que estamos estudiando ahora es que el llamado es a la mujer. Así como al varón se le dice que amemos a nuestra esposa, que le tratemos como vaso frágil, a ella se le dice que respete a su marido, le dice el Señor que se sujete. Son responsabilidades distintas. Y en eso no hay por qué luchar. En eso, hermanos, no hay menoscabo. No debiésemos sentirnos afectados por lo que el Señor nos demanda. La sumisión es algo que todos necesitamos practicar. Efesios capítulo 5 nos dice eso. Someteos los unos a los otros. Nota que la sumisión no solo es para algunos ponerse bajo autoridad. Romanos capítulo 13, cuando la Escritura dice allá que sométase toda persona a la autoridad, porque aquellas autoridades Dios las ha puesto. Pero ¿cómo? ¿Y a ese gobernante injusto? Sí.
Eso es lo que me está enseñando Romanos. Y a pesar de eso, necesito ponerme bajo autoridad, someterme. Y eso es algo que se nos manda a todos. La sumisión no es solo para la esposa, es para cada uno de nosotros. Pero si hablamos de roles y responsabilidades, el Señor marca muy bien el camino del hombre y también el de la mujer, o el del esposo y la esposa. Y Él es muy claro en decir: maridos, amen, amen. ¿Y por qué será? Porque probablemente nos cuesta, ¿no? Somos seres mucho más racionales, poco emocionales. Y el Señor nos manda a amar. Más allá, muchos han dicho, más allá de entender a la esposa, el Señor nos dice: ama a tu esposa. Y no de cualquier manera, sino como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, con un amor sacrificial. Bueno, esposas necesitan someterse, ponerse bajo autoridad. Y eso no les hace inferiores, sino que simplemente tiene que ver con roles y responsabilidades. La esposa debe someterse a su esposo. Dice allá 1 de Pedro 3:1: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Bueno, el texto nos deja entrever que hay esposas que están casadas acá con personas incrédulas. No que el principio bíblico nos enseñe eso. La Biblia nos enseña que no nos unamos en yugo desigual. Creyentes deberían casarse con creyentes. Eso es lo que la palabra del Señor enseña. Pero todos llegamos de una manera diferente. Probablemente lo que está pasando acá es que personas ya estaban casadas, ambos eran incrédulos, y uno de ellos llegó al Señor, y en este caso esposas. Y estas esposas se le está mandando y se le está diciendo: sométase a su esposo. Esa será la manera en que podrá quizás ganar el corazón de él. Él va a decir: pero ¿cómo esta mujer? ¿Por qué hace todo esto? Y eso iba a impactar el corazón de ese esposo incrédulo. La sumisión es responsabilidad, la sumisión es responsabilidad de la esposa. En ninguna parte se nos dice a los esposos que somos nosotros los que sometemos a la mujer. Ojo con eso, varones. No somos nosotros los que andamos imponiendo la sumisión. Nuestra esposa, en amor al Señor, a su palabra, como dice: asimismo vosotras mujeres estar sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen sean ganados, ¿verdad?, sin palabras. Es un acto que nace del corazón de ellas. No podemos, hermanos, estar exigiendo la sumisión, ni tampoco, y de la misma manera podríamos mirar hacia el otro lado. Es Dios quien me dice a mí: marido, ama a tu mujer. Es mi responsabilidad. Yo necesito estar atento a aquello. La sumisión de la esposa es un acto continuo. El verbo que se utiliza para la sumisión en la gran mayoría de los textos es el tiempo presente. Es decir, no es someterse, ganarse bajo autoridad y respeto y humildad solo un ratito. Es siempre, es una constante. No es cuando a mí me gusta o me quiere o estamos bien, porque cuando todo está bien es maravilloso, ¿no? Obedecemos fácilmente. Pero cuando los ánimos no están bien, no me someto. ¿Sí o no? De esa manera es como pagamos. No la amo. Y de esa manera actuamos tristemente. Y eso habla de nuestra pecaminosidad, de nuestro sucio corazón, porque eso finalmente sale de ahí. Del corazón es donde nace todo, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras actitudes. De la abundancia del corazón, dice la Escritura, habla la boca. ¿De dónde salió esa palabra? No quería decirlo, de su sucio corazón salió. Esposo y esposa. De allí salió, de ningún otro lado. La sumisión es un mandato, no es una opción.
Tal como decía, mirábamos allí en Romanos 13, o citaba yo Romanos 13, sométase toda persona a la autoridad. ¿Y si es mala la autoridad? Bueno, el Señor me manda a que me someta. La sumisión es un acto espiritual. Yo citaba y decía allá Efesios 5:22, sométase toda persona, o sométase los unos a los otros, en temor. En la carne jamás usted se va a someter. Es algo espiritual. Es con la gracia del Señor que podemos, hermanos, ser sumisos. Y esto no solo es para la esposa, para los esposos también. Porque como bien decía, todos estamos bajo sumisión. Ya sea en el trabajo, en casa, en las responsabilidades. Yo tengo mis responsabilidades dentro de la iglesia. Y eso me hace estar bajo sumisión. Las cosas que debo hacer, me debo a eso. Negarse a ser sumisa finalmente es negarse al mandato divino. El ser rebeldes es ir contra el Señor, hermanos. La sumisión es un concepto positivo y no negativo, porque enfatiza en lo que se puede hacer más que en lo que no se puede hacer. La definición de sumisión, bueno, yo acá anoté algunas cosas. El sometimiento de alguien a otra persona. Y luego coloqué, es una actitud de humildad y respeto al reconocer y aceptar la autoridad o guía de otro. Y esto en la carne no se puede, hermanas. Y varones, si queremos ser sumisos, humanamente la carne no se puede. Es en el Señor. Y si quizás lo hacemos al jefe o afuera, en el mundo, siempre es por conveniencia. Es que me van a descontar, es que me van a pagar menos, es que me van a echar del trabajo. No, pero eso no es genuino, eso no es verdadero, eso no sale del corazón. Eso es manipulable. Hay algo de por medio. Esto tiene que ser genuino, tiene que ser de corazón y por amor al Señor. Finalmente tiene que ver con Él. Por causa o por razón del Señor es que nos sometemos. Un autor de un libro matrimonial, Wayne Mack, él lo define de la siguiente manera en cuanto a la sumisión de la esposa. Es la libertad creativa bajo autoridad institutiva divinamente. La sumisión significa que la esposa coloca todos sus talentos, habilidades, recursos y energía a disposición de su marido, para así ser ayuda idónea, que es lo que el Señor diseñó desde el principio. No es la esposa la contrincante de su marido, luchando contra él. No somos enemigos. Pero eso puede llegar a ocurrir. Si sacamos del centro al Señor, a su palabra, finalmente terminamos peleando. No somos contrincantes, más bien somos un equipo. La idea de una sola carne no solo habla de un acto sexual, sino de un equipo. Y es triste cuando un equipo solo responsabiliza o culpa a uno, ¿no? Es triste cuando uno jugaba al fútbol y al portero de mi equipo le pasaban un gol, todos se iban en contra de él, ¿no? Es que tú tienes la culpa, es que tú aquí y allá. Ok, pero cuando se hacía el gol, celebraba todo el equipo, ¿no? Bueno, es lamentable, hermanos, que a veces de la misma manera, los triunfos en medio del matrimonio los celebramos juntos, pero las derrotas, las equivocaciones, señalamos, apuntamos y nos destruimos. No somos competencia, somos equipo. Tienen ideas, opiniones, deseos, pedidos y percepciones, y con amor se las hace saber a su esposo. Tal como decíamos, la esposa no es un florerito para adornar el hogar, está para hacer ayuda idónea al esposo y en todo sentido. Por lo tanto, ella sí puede hablar, puede opinar en sabiduría, en amor. Recuerde, las palabras lastiman,
Por eso hay que ser cuidadoso, y eso es para ambos lados, tanto esposo como esposa. Por lo tanto, mis queridos hermanos y hermanas, necesitamos practicar la sumisión, pero en este caso me dirijo a las hermanas y les hago saber o les recuerdo que las Escrituras nos enseñan aquello. Esto no lo inventé yo, no se le ocurrió al pastor Benjamín ni a ningún pastor, es lo que el Señor ha dejado en su palabra. Son diferentes roles, diferentes responsabilidades, y cada uno, tanto el hombre o el esposo y la esposa, necesitan atender a esto. La sumisión es algo bíblico, como bien decíamos. Daniel y sus amigos fueron sumisos, pero llegó un punto donde ellos no transan, donde llega ese límite de la sumisión. Es cuando aquello que transgrede la palabra del Señor. Hasta allí llega mi sumisión. Me podrían llamar por teléfono y yo decir, esposa, atiende y di que no estoy. Sométete, hazlo. Ella podría decir perfectamente, ¿no? Eso va en contra del Señor. Y fue lo que hizo Daniel y sus amigos. Le cambiaron su ropa, le cambiaron sus nombres. Hicieron y deshacieron con ellos, pero cuando les dijeron, humíllense delante de la estatua, le dijeron, no. No adoraremos a dioses ajenos, no nos inclinaremos a ellos. Eso es lo que tenían en su mente y en su corazón, la palabra del Señor. No lo vamos a hacer. Estamos incluso dispuestos a morir por eso. Pedro dijo, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. ¿Y cómo nos está diciendo que hay que someterse a la autoridad? Bueno, pero hay un límite. Y ese límite lo pone el Señor. A Pedro se le está diciendo, cállate, no prediques el Evangelio allá en Hechos, y si lo haces te vamos a echar a la cárcel. Y él podría decir, me voy a someter a la autoridad, pero él reconoce que por sobre esa autoridad y lo que le toca es imprescindible en la predicación de la palabra. No se puede callar. Por eso él dice, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y es allí el límite. Por lo tanto, esposo, nos queda la gran responsabilidad de cómo es que vamos a guiar a nuestra esposa. Bueno, por una parte sí y por otra parte no. Yo siempre le digo a los matrimonios, enfócate en lo que a ti te toca. Porque no es bueno tampoco estar mirando al otro, no es lo que el otro tiene que hacer. Es como lo que uno de los discípulos le dice al Señor, Señor, ¿y qué con él? Y el Señor le dice, ¿y qué te importa a ti? En otras palabras, olvídate de él y sígueme tú y haz lo que a ti te toca hacer. Entonces, cuando hablamos del matrimonio, yo siempre animo a los hermanos a que se enfoquen en que hagan lo que el Señor les pide, más que estar enfocado en el otro, es que él se comporta así, es que él hace esto. Bueno, sin duda eso va a provocar una reacción en ti, en mí y en cualquiera. Pero nuevamente necesitamos volver a la Escritura y considerar qué es mi responsabilidad. Porque un día el Señor me va a pedir cuenta a mí y me va a decir, Benjamín, ¿amaste a tu esposa? ¿Lo hiciste y la trataste como vaso frágil? Porque eso es lo que se me demanda a mí. Y bueno, y a ella el Señor también le preguntará, ¿lo respetaste? ¿Te sujetaste a él? Porque esa es la responsabilidad. Pero sin duda, varones, si no lo estamos haciendo bien, vamos a provocar algo en el corazón de la esposa. Y es lo que el pastor Cristian citaba, creo que en una de las tantas reuniones de matrimonio, un librito que se llama Amor y Respeto, y habla de este círculo vicioso donde él no la ama a ella y ella no lo respeta a él, y así nos estamos dando vuelta todo el rato, pero ninguno se concentra finalmente en lo que le toca hacer, porque está pensando en el otro, es decir, si no me respeta, no la voy a amar, y ella piensa y dice, si no me ama, no le voy a entregar respeto ni me voy a someter a él. Pero básicamente es como el círculo vicioso del pueblo de Israel, ¿verdad? Que estaban dando vueltas siempre en lo mismo. Entonces, tiene que ver con eso. Pero siempre mi ánimo es, hermanos y hermanas, a hacer lo que el Señor te pide a ti, más allá de estar concentrado en el otro. Otras responsabilidades de la esposa, bueno, respetar a su marido, ahí está la cita de Efesios 5:33, amar a su marido, Tito 2:4,
agradar a su marido, Proverbios 12:4. Y cumplir el deber conyugal con su marido. Ese último texto, bueno, es para hombres y para mujeres. Y en algún momento Pastor Cristian va a estar tocando el tema del deber conyugal, de la sexualidad, en unas clases posteriores que vienen respecto también de la familia que Dios quiere. ¿Ok? Entonces, bueno, mis queridos hermanos, espero que cada uno de ustedes se vaya desafiado a su casa. Y por último, hermanos, no se trata de nosotros, se trata del Señor. Y si nos sometemos, esposa, si se somete, tal como decía nuestra hermana Betsy, es por el Señor. Ni siquiera es por nosotros mismos o por el esposo, es por el Señor. Dice, por causa del Señor, someteos. Esa es la razón. Ay, ¿por qué tengo que hacerlo? ¿No te es suficiente por la razón que te estoy mencionando? No es necesario, no es suficiente el decir por el Señor, porque Él te lo pide, porque el Señor también nos ha mostrado a través de Cristo sujeción, porque Él estando en la tierra vivió en humildad y en sujeción a las autoridades y a sus padres. Eso debe ser razón suficiente, que el Señor es quien nos está pidiendo. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior y a los gobernadores, etc. Pero es interesante, si usted estudia Primera de Pedro, se va a dar cuenta que no es el único pasaje. Hay otros pasajes más donde va hablando de la sumisión. Entonces, mis queridos hermanos, por causa del Señor, recuerde siempre eso, lo hacemos en amor a Él, en obediencia a Él, porque conocemos que Él tiene un plan perfecto y siempre será lo mejor para nuestras vidas. Amén. Oramos.